historia comienza en una universidad, específicamente en la azotea de uno de los edificios del campus. Ahí, un chico llamado Yue-un se arma de valor para confesarle sus sentimientos a una chica llamada Sol. Sin embargo, ella se muestra incómoda, y aunque acepta su confesión, lo hace con cierta molestia. Esa misma noche, Yue-un aparece en la casa de Sol con un pastel hecho por él mismo. Toca el timbre varias veces, pero ella no responde. Luego intenta llamarla, pero tampoco contesta. Y como conocen la contraseña del apartamento, intenta entrar, pero se da cuenta de que ha sido cambiada. Así que al no tener otra opción, decide dejar el pastel con el vecino de Sol. De regreso a casa, Yue-un imagina que a ella le gustó el pastel y que quizás quiera pasar un rato con él. Pero sus intenciones se desmoronan al recibir un mensaje de Sol, diciéndole que quiere terminar la relación. En ese momento comienza una tormenta con truenos y lluvia intensa. Al principio, nuestro muchacho toma la situación con humor y vuelve a llamarla, pero ella sigue sin contestar. Entonces le envía un mensaje preguntándole por qué quiere terminar, y Sol le responde que él no entiende cómo se siente. Pero justo en ese instante, Yue-un nota la presencia de un hombre extraño detrás de él, sosteniendo un ladrillo, por lo que asustado trata de huir, pero el hombre lo golpea en la cabeza. Y en el momento en que nuestro muchacho recupera brevemente la conciencia, un rayo lo alcanza, por lo que logra agarrar el tobillo al atacante. Y al hacerlo, ve algo que le hace darse cuenta que ese hombre es realmente peligroso. Pero bueno, poco después, despierta en el hospital. Hay una enfermera lo examina mientras le sostiene la mano. Extrañamente, Yue-un puede escuchar sus pensamientos y descubre que lo está maldiciendo en silencio, por lo que cuando la confronta, ella lo niega. Aunque ya más tarde, al tocar la mano de otra enfermera, ve cómo esta contamina intencionalmente el café de una compañera. Así que desde su cama, observa a las enfermeras chismorrear, y a la enfermera que lo atendió siendo elogiada por sus colegas. Y en sí, esto le recuerda el café que ella misma había contaminado. Luego, Yue-un ve un reporte en televisión sobre un hombre que puede leer la mente, lo cual le hace revivir el momento del ataque. Entonces, cuando un oficial de policía lo interroga, Yue-un le cuenta que puede escuchar y ver los pensamientos de las personas al tocarlas. Y aunque el policía se muestra escéptico, le recomienda descansar. Unos días después, el muchacho se siente mejor y regresa al campus. Ahí ve a Sol caminando con sus amigas y quiere saludarla, pero recuerda cuando ella le dijo que no entendía los sentimientos de las mujeres. Así que mientras va en el ascensor con un grupo de chicas, comienza a oír sus pensamientos. Es entonces cuando se da cuenta de que solo puede escuchar los pensamientos de las mujeres, lo que le hace recordar aún más a Sol. Es por eso que decide correr hasta su apartamento para saber qué piensa realmente. Pero al llegar ve a Sol con otro chico. Sí, todas iguales. Confundido, se pregunta si esa es la razón por la que rompió con él. Sin embargo, Sol explica que conoce al chico desde hace tiempo y lo ve como un hermano. Es por eso que le pidió que se quedara con ella porque tiene miedo, ya que el vecino murió en el baño la noche anterior. Ante esto, Yue-un le confiesa que puede leer la mente y le pide que sea sincera. Y al tomar su mano, ve lo que realmente ocurrió la noche anterior, que fue a visitarla con el pastel. Resulta que ella estaba en casa con otro hombre y estaban teniendo intimidad. Por lo que nuestro muchacho, al descubrir esto, sangra por la nariz, y Sol entra en pánico dándole un pañuelo. Pero él lo rechaza y le pregunta directamente si tuvo relaciones con ese hombre. Entonces cuando ella terminó con él, Yue-un se sorprendió, pero Sol le respondió que si realmente la quisiera, sabría lo que a ella le gusta, ya que según ella, Yue-un solo está tratando de ser un chico perfecto, pero no es sincero consigo mismo. Después de esto, nuestro muchacho se queda pensando a solas junto al lago, aunque poco después aparece una chica borracha llamada Yeri, porque cuando Yue-un se dispone a irse, ella lo detiene tomándolo de la mano, y al hacerlo, él lee sus pensamientos. Yeri acaba de dejar a su novio sin decirle nada, y como es un buen muchacho, Yue-un decide quedarse con ella para hacerle compañía. Así que le cuenta que terminó una relación recientemente, y Yeri lo escucha con atención. Ante esto, le aconseja que siga adelante y que no culpe a su ex. Seguidamente terminan bebiendo juntos, y Yue-un le revela su habilidad para leer la mente con el contacto físico. Así que descubre que Yeri tiene una doble personalidad. A la mañana siguiente, nuestro chico es despertado por un conserje, durmiendo al aire libre como si fuera un vagabundo. Al abrir los ojos, busca a Yeri, pero lo único que encuentra es una nota garabateada en su mano. Poco después, lo vemos en la oficina del profesor Hu-sung. Este, al escuchar que Yue-un dice que puede leer las mentes, lo toma por loco, especialmente porque su habilidad parece funcionar solo con mujeres. Pero Yue-un insiste, no solo puede escuchar pensamientos, a veces también puede ver lo que la persona está imaginando. Y aunque esté escéptico, Hu-sung queda intrigado, aunque le sugiere que vea a un psiquiatra. Pero justo en ese momento, una profesora llega buscando al profesor Hu-sung, quien está ocupado. Y por su parte nuestro muchacho, queriendo impresionarlo, aprovecha para demostrar su habilidad. Y al tomarle la mano a la mujer, le pregunta directamente qué hacía con Hu-sung. Y al instante ve una imagen de ellos en una situación íntima. Más adelante, los dos conversan tranquilamente en el patio del campus. Y ahora sí está convencido de que Yue-un tiene un don.
por lo que el profesor le sugiere que aproveche su habilidad para conquistar mujeres y que elija una carrera con muchas alumnas. Pero nuestro muchacho ya tiene el corazón roto y ha tomado otra decisión: enlistarse en el servicio militar. Por lo que ahora, 3 años después, Yue-un regresa como estudiante, da una presentación que impresiona a todos, incluyendo al profesor, que lo elogia a pesar de haber estado retrasado académicamente por el ejército. Y entre los aplausos aparece Hae-ji, una chica que sin pensarlo 2 veces corre a abrazarlo y confiesa sus sentimientos por él. Por lo que mientras la abraza, Yue-un nota entre los estudiantes a una figura con gorro y mascarilla. Y sí, es Yeri. Por lo que más tarde, él y Hae-ji charlan en el patio del campus, observado por algunos estudiantes muy curiosos. Ahí descubre que hay periodistas siguiendo a Hae-ji. Ella le confiesa que, para desviar la atención de un escándalo real, decidió crear uno falso, fingiendo estar en una relación con alguien fuera del mundo del espectáculo. Y vemos que mientras tanto, 3 estudiantes chismean sobre la repentina fama de Yue-un y asegura que solía acercarse a muchas chicas solo para invitarlas a comer o ver una película. Pero nuestro muchacho insiste, no está interesado en salir con nadie. Ya esa misma noche, Yue-un duerme en la habitación del profesor Husung, quien lo despierta para mostrarle unos resultados médicos. Al revisar los estudios de hace 3 años, Husung revela que nuestro chico tiene un vaso sanguíneo roto en la cabeza, lo que podría explicar su habilidad sobrenatural. Aunque mientras tanto, por otro lado, en una cafetería, Yeri observa con desdén a una pareja celebrando el cumpleaños de la chica. Y aunque ella está feliz con la sorpresa, Yeri no soporta ver tanta cercanía. Y lo curioso es que esta pareja también estudia en el mismo campus que Yue-un, y sus gestos románticos llaman la atención de los 3 estudiantes. Por lo que uno de ellos menciona que el chico con novia estuvo en la misma unidad militar que Yue-un. Y se revela entonces un momento del pasado. Ese mismo chico tuvo una cita a ciegas que no salió bien. Así que, sintiéndose mal por él, Yue-un usó sus poderes para ayudarla a conquistar a la chica, leyendo sus pensamientos para saber qué quería. Así que desde entonces, todos sus amigos han encontrado pareja, menos nuestro muchacho. Y conociendo su habilidad, un estudiante llamado Byung-chul le pide ayuda para conquistar a una chica llamada Dong-hyun. Pero nuestro chico le responde que esa chica no lo conoce. Por su parte, Byung-chul insiste en que sí, aunque en ese momento suenan las sirenas de la policía en el campus. Así que Byung-chul corre hasta el techo y grita el nombre de Dong-hyun, declarando su amor en voz alta. Pero hay un problema, es que hay 2 chicas con ese nombre en el campus, lo cual deja a Yue-un completamente confundido. Aunque finalmente se da cuenta de que la chica en cuestión no es Do-hyung, sino Yeri, quien está usando una mascarilla. Más adelante se descubre que Do-hyun y Yeri hicieron un trato. Yeri fingiría ser Do-hyun en la clase del profesor Husung, a cambio de dinero para ayudarla a prepararse para el examen de graduación. Pero cuando Yeri intenta escapar de la cena, Yue-un la detiene. Aún así, Yu-chul se arma de valor y le confiesa su amor a Yeri, justo antes de que ella logre huir. Y al verla correr, el muchacho intenta seguirla, pero accidentalmente cae desde un edificio. Pero por suerte, el equipo de rescate ya estaba preparado para poder atraparlo. Por lo que después de ese momento tan intenso, nuestro muchacho recuerda el día en el que él mismo le confesó su amor a Sol, reviviendo en su mente aquel capítulo doloroso de su vida. Al día siguiente, Yeri se presenta al profesor Husung para disculparse por haber asistido en secreto a su clase y hacerse pasar por Do-hyung. Con sinceridad le explica que desde la secundaria siempre había soñado con estar en una de sus clases y le pidió su firma para evitar ser sancionada. Y mientras tanto, por otro lado, Yeul fue al hospital a visitar a Jun-chul, quien aún se recuperaba del accidente en el techo. Ahí le preguntó por qué le gustaba tanto Yeri. Ante esto, sin saber que estaba enamorado de la otra personalidad de ella, abrió su corazón y compartió sus sentimientos. Por lo que, estando conmovido, nuestro muchacho decidió ayudarlo, dándole consejos para así poder conquistarla. Entonces esa noche, cuando Yeri regresaba del trabajo, Yeun la siguió hasta su casa y se disculpó por todo lo que ocurrió en el campus. También le pidió que le diera una oportunidad a Jun-chul, y para impresionarla preparó una sorpresa especial. Al principio, Yeri quedó encantada, hasta que le preguntó cómo sabía dónde vivía. Y sin pensarlo, Yeun le confesó que una vez la siguió, sin darse cuenta de lo espeluznante que eso sonaba. Esto, en realidad, había sido parte del plan que Yeun le dio a Jun-chul, pero al final Yeri pensó que era un acosador. Y mientras nuestro muchacho esperaba con optimismo los resultados del acercamiento, la realidad fue muy distinta. Yeri golpeó a Jun-chul, dejándolo bastante herido, y enfurecida se enfrentó a Yeun por su intromisión y se alejó furiosa. Pero justo cuando nuestro muchacho la vio alejarse, notó su silueta al borde de un acantilado. Al día siguiente, Yeri se despertó desorientada en una galería de arte, vestida con un llamativo vestido rojo. Confundida, llamó a su amiga Yoo-jin para pedirle ayuda, por lo que en la galería un guardia intentó detenerla, pero logró escapar justo cuando su amiga llegó para rescatarla.
De vuelta en el campus, en lugar de castigarla, el profesor Hoo-sung le ofreció el trabajo como asistente administrativa, por lo que poco después apareció nuestro protagonista, y ambos se vieron obligados a trabajar juntos, compartiendo el mismo espacio. Fuera de la universidad, Hoo-sung quedó cautivado por una mujer a la que vio ejercitándose, por lo que la siguió hasta la cantina del campus, donde descubrió que era la chef del lugar, Jung-jae. Enamorado a primera vista, intentó hablar con la chica, pero ella le dijo que sin un boleto de comida no podía servirle nada. Igualmente motivado, consiguió el boleto y esperó ansioso su regreso. Y cuando por fin apareció, la chica le explicó con entusiasmo el plato que preparó. Pero el profesor no podía dejarle de mirar el pecho, y para impresionarla, le entregó todos sus boletos de comida. Y vemos que mientras tanto, Jerry ayudaba a su amiga Yoo-jin a evitar que sus novios la dejaran. Curiosamente, los mismos novios buscaban a Yoo-eun para que los ayudara a romper con ella. Y al final, Jerry y nuestro chico intentaron mediar, pero la conversación terminó en una discusión sobre su propia relación, sacando a la luz tensiones no resueltas. Ya más tarde, cuando nuestro muchacho se marchaba, volvió a ver la sombra de Jerry al borde del acantilado. Entonces, siguiéndola, la encontró frente a un cartel, recordando con nostalgia a su misterioso exnovio. Por lo que, estando conmovido, Yoo-eun trató de consolarla, confesándole que también fue abandonada sin explicación alguna. Y vemos que mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en un momento de vulnerabilidad, Yoo-eun se inclinó para besarla, pero Jerry lo rechazó de inmediato, llamándolo idiota. Obviamente que sus palabras lo sorprendieron, ya que coincidían exactamente con algo que ella le había dicho 3 años antes, aunque bueno, ella no lo recordaba. Es ahí que Jerry dejó en claro que no estaba interesado en él, sin importar qué popular sea en el campus. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, Yoo-eun sintió que alguien era completamente honesta con él. Y sí, como suponemos, volvió a enamorarse. Al día siguiente, Jerry se paró una vez más frente al acantilado, sumida en pensamientos sobre su exnovio. Recordó los momentos felices que compartieron, y con determinación decidió soltar el pasado, arrojando las fotos que aún guardaba. Aunque en ese instante, nuestro chico aparece, temiendo que fuera a hacer algo peligroso. Y por otro lado, paralelamente, vemos al profesor Hoo-sung intentando seducir a la sexy chef. Sin embargo, su exceso de palabras arruinó el momento, a lo que ella, sin dudarlo, lo llevó a la cama y le propuso hacer el amor directamente. Y mientras tanto, tras un momento vergonzoso, nuestra parejita de tórtolos terminan juntos en la playa. Sorprendentemente, la relación entre Yoo-eun y Jerry se fortaleció. Tras todo lo ocurrido, nuestro chico descubrió que la risa de Jerry era contagiosa, y sin darse cuenta, comenzó a sentirse cada vez más atraído por ella. Y en un intento por acercarse, quiso besarla, pero justo en ese momento fueron interrumpidos por 2 antiguos amigos de Jerry de la secundaria, los cuales solo querían invitarla a comer, pero ella, nerviosa, salió corriendo. En su apuro, la chica dejó caer su pañuelo, que fue recogido por un hombre misterioso. Y vemos que mientras tanto, Yoo-eun la siguió y ambos intentaron huir de sus amigos, porque cuando finalmente creyeron estar a salvo, nuestro protagonista volvió a acercarse para besarla, y esta vez Jerry no se resistió. Pero para su mala suerte fueron interrumpidos otra vez. Así que, cansados de tantas interrupciones, ambos decidieron separarse por el momento. Más tarde, Yoo-eun, estando hambriento, se topó con los 2 amigos de Jerry, quienes estaban promocionando su restaurante. Por eso decidió echarles una mano y terminó comiendo gratis. Durante la comida, los chicos compartieron recuerdos de la secundaria y revelaron que Jerry siempre había sido muy popular, en parte por su encantadora personalidad dividida, una dulce y otra más agresiva. Sin embargo, confesaron que su lado oscuro solía arruinar todas sus relaciones. Y vemos que mientras tanto, el hombre misterioso que había recogido el pañuelo comenzó a seguir a Jerry, guiándola a un lugar desconocido, por lo que ella intentó huir, pero por suerte se encontró con nuestro protagonista, a lo cual el chico la tranquilizó y logró identificar al sujeto. Y a pesar de las sospechas, Yoo-eun decidió regresar con ella a la playa. Ahí el chico se abrió por completo. Es por eso que le explicó que entendía su miedo a las relaciones, ya que ella sentía que traía mala suerte a quienes la amaban. Pero para él eso no importaba. Creía que lo más valioso era querer a alguien, incluso con todos sus defectos. Así que, tocada por sus palabras, Jerry aceptó intentarlo, por lo que pasaron un agradable momento juntos y luego regresaron a casa. En el camino, Jerry quiso confesarle la verdad sobre su doble personalidad, pero Yoo-eun parecía no prestarle atención. De pronto, mientras se daban la vuelta, terminaron besándose por accidente. Sin embargo, el chico no estaba viendo la carretera y casi se caen de la moto. Y por si eso no fuera poco, los frenos fallaron, perdieron el control y acabaron chocando. Tras el accidente, Yoo-eun le pidió ayuda a unos mecánicos, y mientras esperaban, ambos charlaron, viendo estrellas fugaces y pidiendo deseos. Y es ahí que una vez más, nuestro chico intentó besarla, pero otra vez falló.
por lo que durante su conversación le confesó que tuvo un accidente hace 3 años y que desde entonces podía leer la mente de las personas con solo tocarlas. Y vemos que por otro lado, el profesor disfrutaba de un baño relajante con la chef, por lo que ambos estaban cada vez más atraídos. Pero de pronto alguien llamó a la puerta y resulta que era Vincent, el vecino de Jun-ye, a quien conoció en un viaje a Mongolia. Por lo que el profesor quedó impactado al darse cuenta de que la chica era mucho más liberal de lo que había imaginado. Ya al día siguiente, mientras nuestro chico charlaba en casa con Min-hun, o sea, la hermana menor del profesor Jun-sung, vemos que ella estaba curiosa sobre sus actividades, y especialmente porque había regresado tan temprano por la mañana. Además notó algo muy extraño: Yue-un tenía un leve aroma a perfume femenino. Por su parte, él simplemente sonrió, sin responder claramente. Así que mientras caminaba hacia la escuela, la chica se sintió triste, pensando que tal vez Yue-un, de quien estaba enamorado en secreto, tenía interés en otra mujer. De repente, un hombre que llevaba una bebida chocó con ella, y aunque intentó disculparse ofreciéndole dinero, Min-jun lo rechazó diciendo que no era su ropa lo que había herido, sino su corazón. Por lo que el hombre, tocado por su respuesta, le dio su tarjeta de presentación de una librería, ofreciéndole un libro como disculpa. Y mientras tanto vemos que el profesor Jun-sung decidió colocar a propósito el escritorio de Yeri junto al lado de Yue-un, a lo que esto provocó una tensión incómoda entre ellos, ya que ambos luchaban con emociones no resueltas. Y a pesar de las complicaciones, Yeri en realidad deseaba formalizar su relación con Yue-un. Sin embargo, le faltaba confianza, especialmente frente al profesor Jun-sung, y se sentía intimidada por la popularidad de Yue-un en el campus. Por eso le costaba expresar sus sentimientos. Pero resulta que un día Yue-un llegó al parque y le tomó la mano con dulzura, preguntándole qué querían hacer juntos. Y es ahí que notó que Yeri solo quería vivir cosas normales de pareja. Pero de repente nuestro chico comenzó a sangrar por la nariz, tal vez por el cansancio de usar su habilidad para leer pensamientos, o quizás por la emoción del momento. Seguidamente visitaron el taller donde estaban reparando la motocicleta de Yeri, la cual se había estrellado días atrás. En ese momento el mecánico les informó algo muy preocupante: los frenos habían sido saboteados de forma intencional. Pero bueno, dejando esto de lado, más tarde tuvieron una cita encantadora, donde Yeri se mostró feliz y hasta besó a Yue-un. Pero el inseguro deseaba recibir otro beso, y al dejarla en casa, ambos parecían satisfechos, Yu-jin, hasta que se toparon con Yu-jin, que ya estaba ahí. En ese momento, Yu-jin le sugirió a Yuri que le contara la verdad a su chico sobre su doble personalidad, temiendo que esto pudiera afectarlo. Sin embargo, Yeri le rogó que guardara el secreto por ahora. Y vemos que mientras tanto nuestro chico seguía fantaseando con momentos románticos junto a Yeri, incluso imaginándola dentro de su propia habitación. Al día siguiente, al abrir su casillero en la escuela, recordó las palabras del mecánico sobre el sabotaje, y mientras tomaba sus cosas, se cortó accidentalmente con un vidrio. En eso, Yeri lo vio desde lejos, pero no se acercó, pues Yue-un ya estaba rodeado de otras chicas. Ya más tarde, cuando estuvieron a solas en la sala del profesor Jun-sung, Yeri notó las heridas en su mano, y obviamente se preocupó. Pero nuestro muchacho, sin querer inquietarla, le aseguró que pronto van a sanar. Ante esto, Yeri se disculpó por no haberse percatado antes, pero Yue-un lo entendió. Muchas personas estaban alrededor en ese momento, así que para protegerla le regaló un collar con un pequeño silbato, esperando que lo usara si alguna vez estaba en peligro. Esa misma noche, Yue-un visitó a escondidas la casa de Jun-chul y llevó consigo el trozo de vidrio con el que se había herido. Recordaba haber visto una botella similar cuando Jun-chul fue tratado en el hospital, y para su sorpresa, al llegar lo encontró conversando con Yeri. Al día siguiente, Min-hun caminaba rumbo a la escuela cuando un hombre sospechoso se le acercó. Aunque al principio pudo manejar la situación, terminó cayendo presa del miedo. Afortunadamente, el mismo hombre del otro día, o sea, el de la librería, apareció de nuevo para ayudarla, y viéndola llorar y asustada, la llevó a su tienda y le entregó el libro que le había prometido como disculpa. Pero por otro lado, más tarde en el campus, Yue-un le preguntó a Yeri por la herida que vio en su mano la noche anterior, pero vemos que ella no le respondió, y cuando intentó tocarla para leer sus pensamientos, su propia herida en la mano se lo impidió. En ese momento nuestro chico deseaba que Yeri hablara, y bueno, vemos que finalmente lo hizo. Le confesó que fue Jun-chul quien saboteó los frenos de la moto, y quien también lo había lastimado. Sin embargo, Yeri estaba molesta con Yue-un. Pensaba que él tenía algún tipo de relación con Jun-chul, lo que había causado el malentendido. Pero bueno, para poder aclararlo, nuestro chico la llevó a una aula vacía para poder disculparse. Y creyendo que estaban solos, entraron. Pero de repente se encendieron las luces y apareció Jun-sung, por lo que los estudiantes que estaban cerca los vieron juntos y enseguida comenzaron a murmurar. Yue-un y Yeri estaban saliendo. La presión del momento hizo que la chica se sintiera abrumada y empezó a dolerle la cabeza. Pero entonces ocurrió algo extraño. Cuando levantó la cabeza, su expresión cambió. De forma inesperada, besó a Yue-un y con una voz y actitud completamente diferente, se presentó como Hori.
Resulta que este alter ego, Hori, aparece cada vez que Yeri tiene novio. ¿Y cuál es su misión? Sabotear la relación. Ante todos, mostró una personalidad atrevida y muy provocadora. Por su parte, Yue-un, entendiendo la situación, rápidamente la cubrió con su chaqueta. Pero bueno, fuera del campus, Hori intentó destruir la relación coqueteando con otros chicos, esperando que nuestro protagonista saltara de ella. Y vemos que él, ya lidiando con su mano herida y el caos emocional, se sintió frustrado. Estaba viviendo una situación que, para muchos hombres, sería insoportable. La chica que le gustaba se transformaba en otra persona, que hace todo lo posible por alejarlo. Y en sí, después de reflexionar, nuestro chico comprendió que Yeri estaba molesta porque él había hecho pública su relación. Aún así, no se sentía molesto por su cambio de actitud. Pero para Hori, o sea, la otra personalidad de la chica, eso significaba que Yue-un aún no se había rendido. Así que lo invitó a pasar tiempo juntos en el patio del recreo. Ahí, Hori lo llevó a probar atracciones extremas una tras otra, hasta que nuestro muchacho terminó exhausto. Luego comió en exceso frente a él, esperando que se molestara, pero el chico mantuvo la calma. Y cuando le preguntó por qué comía tanto, Hori fingió estar enfadada, esperando que él saltara de ella. Sin embargo, nuestro muchacho, con sus experiencias previas, manejó la situación con paciencia, sin reaccionar. Y al final, sin decir nada, simplemente le sonrió y la besó. El gesto inesperado ablandó ligeramente a Hori, por lo que después del beso, él elogió por su belleza y le pidió que dejara de actuar de esa manera, pues no era su verdadero yo. Ante esto, Hori, sorprendida, no sabía cómo reaccionar. Había esperado rechazo, no ternura, pero bueno, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Esa noche apareció luciendo un llamativo vestido amarillo que dejó a nuestro chico sin palabras, aunque también notó que olía a alcohol. De repente, Hori empezó a quejarse de un fuerte dolor de estómago. Resulta que había comido demasiado y el vestido le quedaba muy ajustado. Aún así, nuestro chico la halagó por su apariencia y la llevó a una cabina de fotos, por lo cual se tomaron una foto juntos. Pero luego, Yue-un encontró una foto de Yeri con Jun-chul, así que confundido, Hori lo dejó solo y se fue a tirar la imagen. Entonces, mientras la buscaba, el chico se topó con un desfile callejero y, para su sorpresa, vio a Hori participando en él. Intentó llamarla, pero no lo escuchó. Y bueno, resultado de esto, poco después, ella se sintió mal. A la mañana siguiente, Yeri despertó confundida, sin saber cómo había llegado ahí ni por qué llevaba puesto un vestido tan elegante. Y sí, su personalidad habitual había vuelto y no tenía memoria de lo ocurrido. Aunque en ese instante, Yue-un apareció y Yeri, al verlo, imaginó por un momento que estaban bailando juntos en un evento real. Pero fue entonces cuando nuestro chico confesó que ya sabía todo sobre ella, incluyendo su doble personalidad. Ante esto, Yeri quedó en shock, pensando que él la dejaría. Pero Yue-un le explicó que, en realidad, pensaba que su comportamiento extraño se debía simplemente al alcohol. Por su parte, Yeri, con miedo de ser rechazada, quiso mantenerse en silencio. Pero Yue-un le contó que, después del parque de diversiones, ella había vomitado directamente en los pantalones del profesor Hu-sung, lo que causó un malentendido con Min-hun. Y a raíz de ese incidente, terminaron en la comisaría para aclarar todo. Ahí, nuestro chico mostró la foto de Yeri con Jun-chul, pero ella negó todo. Así que ante esto, estando molesto, no le creyó. Pero cuando Yeri intentó tocarlo para explicarse, él se apartó y le advirtió que no le mintiera, o descubriría la verdad por sí mismo. Por lo que luego se marchó, dejando a Yeri sola. El día siguiente en el campus, la chica lamenta haber perdido su collar y buscó a Yue-un para disculparse. Fue entonces cuando el chico sacó el collar de su bolsillo, explicándole que la cadena se había roto y que él lo había guardado. Incluso había conseguido una nueva cadena y mandó a grabar su nombre en el colgante. Y obviamente que este gesto emocionó a Yeri, pero el chico aún notaba que algo en ella no estaba bien y recordó el día anterior en el parque y cómo de un momento a otro su personalidad había cambiado. Pero bueno, finalmente Yeri se armó de valor y confesó toda la verdad. Pero en ese mismo instante se desmayó en los brazos de Yue-un. Y como si fuera una reacción automática, Hori volvió a aparecer. Y aprovechando la situación, Yue-un tomó su mano y la habló con firmeza. Sabía que ella no era Yeri y que tampoco era la persona de la foto con Jun-chul. Poco después, cuando Hori intentó alejarse, Yue-un le pidió que hablara con Yeri una última vez. Y a pesar de su resistencia, la chica accedió y despertó nuevamente a Yeri desde lo más profundo. Entonces, con ella de regreso, Yue-un le explicó quién era realmente Hori. Es un lado oculto de su personalidad que solo emerge cuando tiene novio. Un mecanismo de defensa que arruina sus relaciones antes de que alguien pueda hacerle daño. Y ahora nuestro muchacho comprendía por qué Yeri siempre quiso mantener su relación en secreto. Y para sorpresa de todos, ella decidió terminar su relación con Yue-un. Pero algo aún más inquietante sucedía. Un hombre misterioso los observaba desde atrás de un árbol. Y por otro lado, más adelante, vemos a Yue-un caminando junto al profesor Hu-sung, cuando de repente aparece Yu-jen interrumpiéndolos. Ante esto, el profesor no podía evitar sentirse atraído por su apariencia. Pero tras su partida, el chico le reveló algo muy impactante. Jung-ye en realidad era un hombre, y lo descubrió cuando la tocó accidentalmente.
y no pudo leer su mente, como si podía hacer con todas las mujeres. Al principio, el profesor se negó a creerlo, pero al recordar cómo Jung-jae siempre tomaba el control en sus encuentros íntimos, comenzó a dudar. Y bueno, finalmente aceptó la verdad y buscó consuelo en el chico. Y ahora, ya por la noche, Jue-un fue a la casa de Yeri para entregarle el collar, pero no logró contactarla. Entonces, cuando estaba por marcharse, escuchó un ruido en el interior y entró. Lo que vio lo dejó helado. Yeri estaba atada, amordazada y vestida con un disfraz de anime. Y detrás de ella, el misterioso acosador, que resulta ser nada más ni nada menos que Jun-chul. Obviamente nuestro muchacho intentó rescatarla, pero fue superado por Jun-chul y terminó también atado. Por lo que luego el chico desató a Yeri y comenzó a contar cómo se conocieron. Resulta que eran compañeros de clase, y aunque él intentaba acercarse, Yeri siempre lo evitaba. Pero un día creyó finalmente que había hecho conexión con ella, pero no era Yeri, sino Hori, sí, su otra personalidad. Y al día siguiente, cuando abrazó a Yeri por detrás, ella lo rechazó violentamente y lo acusó de ser un pervertido. Y esa mezcla de actitudes lo confundió por completo, pero la presencia de Jue-un arruinó sus planes. Así que furioso comenzó a golpear al chico. Ante esto, Yeri trató de intervenir, pero terminó inconsciente tras recibir un golpe. Fue entonces cuando Hori despertó y se enfrentó a Jun-chul, quien la empujó al sofá. Por su lado, nuestro chico logró desatarse y corrió para ayudarla, pero fue atacado brutalmente. Y al ver que Jue-un estaba en peligro, Hori fingió aceptar los deseos de Jun-chul, por lo que esperó el momento oportuno, y aprovechando su descuido, lo derribó. Y justo en ese momento, Yoo-jin y su novio Yoo-sik llegaron a casa de Yeri y vieron como la policía se llevaba arrestado a Jun-chul. Ahí su amiga quedó impactada al descubrir que era Hori y no Yeri quien estaba usando el cuerpo en ese momento. Por su parte, Hori abrazó a nuestro protagonista, mostrando señales de estar enamorándose de él. Pero Yoo-jin, queriendo proteger a Yeri, la golpeó. Y finalmente Yeri volvió en sí. Después del incidente, la chica fue enviada a vivir temporalmente con el profesor Jun-sung por su seguridad, pero terminó compartiendo habitación con Min-hun, quien no dejaba de roncar por las noches. Así que fastidiada, le escribió a Jue-un para contárselo. Ya al día siguiente, Min-hun le habló al profesor sobre la creciente cercanía entre Jue-un y Yeri, lo cual despertó los celos del profesor. Y vemos que más tarde, Min-hun termina encontrando el pañuelo de Yeri en la playa. Por lo que unos días después, Jue-un, Yeri, Yoo-sik y Yoo-jin se reunieron en una cafetería para celebrar con una pequeña fiesta. En ese momento, Joo-sun entró en estado de confusión, tras haberse enterado de que Jung-jae, su interés amoroso, era en realidad un hombre. Pero por su lado, los amigos lo invitaron a unirse, buscando animarlo. Poco después, el dueño del café anunció un concurso de talentos con un premio para el ganador. Yoo-sik se ofreció rápidamente para impresionar a su novia. Y bueno, nuestro protagonista no quiso quedarse atrás, por lo que ambos subieron al escenario y realizaron una presentación conjunta que dejó al público encantado. Entre ellos, Hori, aún presente dentro de Yeri, quedó cautivada por la actuación, y su corazón se aceleró al ver a Jue-un. Y en un intento por calmarse, subió al escenario para cantar. Sin embargo, la emoción fue demasiada y terminó desmayándose. En ese momento su amiga intentó despertarla con la esperanza de evitar de que Hori tomara el control. Pero cuando Yeri abrió los ojos, era Hori quien estaba de regreso. Con seguridad cantó frente a todos, avergonzando a todos los presentes. Pero afortunadamente, Yoo-jin intervino a tiempo y la detuvo. Entonces cuando Yeri finalmente despertó, sintió una gran vergüenza al ver que todos la estaban observando. Y ahora, ya al día siguiente, en la estación de policía, los agentes que investigaban el caso de Yeri descubrieron algo muy impactante. El verdadero acosador no era Jun-chul. Había otra persona, alguien aún desconocido, posiblemente vinculado con su pasado en la escuela. Y al enterarse, tanto Jue-un como Yeri quedaron conmocionados y más asustados que nunca. Entonces vemos que una noche, Jue-un decidió aprender más sobre los trastornos de personalidad dividida con la esperanza de ayudar a Hori a separarse definitivamente de Yeri. Pero vemos que al día siguiente, Yeri aparece en su habitación y aliviado por verla, Jue-un tomó su mano y sintió el amor genuino que ella tenía por él. Y sin decir una palabra, intentó besarla. Pero en ese preciso instante, Hori volvió a emerger, arruinando por completo el momento. Poco después el profesor llegó y quedó sorprendido por el comportamiento extraño de Yeri, completamente ignorante de su doble personalidad. Y es por eso que más tarde Jue-un se llevó a Hori a comer juntos, para así poder entenderla mejor. Durante la comida, Hori le hizo una pregunta directa: ¿a quién prefiere, a ella o a Yeri? Por su parte, el muchacho no respondió, y mientras compraban, él mencionó el caso de alguien obsesionado con Jun-chul. Y de forma accidental, Hori dejó escapar el nombre de Sun-ho, asegurando que él también podría lastimar a Yeri. Pero Jue-un no sabía quién era ese tal Sun-ho. Bueno, aún no lo sabía. Así que tras ese momento, Hori entró en pánico, como si hubiera revivido recuerdos dolorosos relacionados con él.
Y ahora, ya por la noche, nuestro muchacho se preocupó por Jerry, quien había comido en exceso, y es por eso que decidió ir a comprarle medicamento. Pero en el camino comenzó a llover, y entonces notó que un hombre misterioso lo estaba siguiendo. Así que intentó enfrentarlo, pero en medio de la persecución fue atropellado por una moto, y se estrelló contra un poste eléctrico, quedando inconsciente. Poco tiempo después, Jerry lo encontró tirado en la calle. Y al despertar, Ju-eun revivió un recuerdo perturbador de hace 3 años, relacionado con ese mismo hombre. Y ahora, de vuelta en casa, dibujó lo único que recordaba del sujeto, una chaqueta con un búho. Y con horror, descubrió que el hombre que los acechaba era Sun-Hoo, el dueño de la librería local. Al parecer, había intentado hacerle daño a Jerry años atrás, y ahora había regresado. Entonces, ya más tarde esa misma noche, nuestro chico tuvo una pesadilla en la que perseguía a Sun-Hoo, y al despertar encontró a Jory frente a él, quien intentó seducirlo, aprovechándose del estado vulnerable de nuestro muchacho. Pero él pronto notó lo que estaba pasando y le preguntó directamente por su relación con Sun-Hoo, a lo que Jory se negó a responder y quiso marcharse, pero Ju-eun la detuvo e intentó leer sus pensamientos, aunque justo en ese momento Jerry despertó, haciendo que nuestro muchacho malinterpretara toda la situación. Y ya al día siguiente, Ju-eun le pidió a Ju-sik para dibujar el logo del búho en la chaqueta, por lo que luego comenzó a distribuir afiches con la imagen para descubrir al verdadero dueño. Más tarde se encontró con Jerry, quien aún estaba molesta por lo que creía que había ocurrido entre Ju-eun y Jory. Pero el chico, usando su habilidad para leer mentes, entendió lo que ella sentía y logró reconciliarse con ella. Y vemos que poco después, Ju-eun recibió noticias sobre la chaqueta. Pertenecía a una antigua comunidad de investigación de novelas del campo, y uno de los líderes del grupo, hace 3 años, era precisamente Sun-Hoo. Mientras tanto, Min-yu había estado pasando tiempo con Sun-Hoo, y afligida por no poder terminar su novela en línea, Sun-Hoo la animó con palabras dulces y gestos amables. Para ella, él era como una figura brillante en medio de su confusión emocional. Pero resulta que esa noche, Jerry caminaba sola a casa cuando volvió a sentir que alguien la seguía. Aterrada, corrió hasta llegar a un lugar lleno de gente, solo para descubrir que el hombre que la seguía era Sun-Hoo. Y ahora, ya estando en casa, Ju-eun le preguntó directamente a Jerry por su exnovio. Y para su sorpresa, ella le confesó que Sun-Hoo había sido alguien especial, pero desapareció justo después de una tragedia, por lo que lo denunció como desaparecido, pero nunca surgieron pistas. Y por otro lado, más tarde, el profesor mostró una imagen perturbadora de un crimen, una bañera llena de sangre, y explicó que el asesino elegía víctimas solitarias y antisociales, a quienes seducía para establecer relaciones, antes de eliminarlas. Ju-eun, al ver la imagen, no pudo evitar notar el parecido entre el asesino y Sun-Hoo. También descubrió que este realizaba rituales extraños, sumando aún más misterio al caso. Pero de forma inesperada, Min-Hun apareció revelando información muy importante. Conocía una novela en línea escrita por un autor llamado Su-rung, que relataba con inquietable precisión los detalles del asesinato en la bañera. Y lo más escalofriante era que la historia se había publicado solo una semana después de aquel crimen. Y esto generó rumores de que el propio autor podría ser el culpable. Ya al día siguiente, nuestro muchacho fue a la librería de Sun-Hoo fingiendo buscar otra novela de Sun-rung, ya que su verdadera intención era confirmar si Sun-Hoo y Sun-rung eran la misma persona. Al obtener el libro, se quedó helado. Relataba la historia entre Jerry y Sun-Hoo, incluyendo detalles sobre su doble personalidad. Así que, convencido de que había algo más, Jerry sugirió intentar llamar a Jory para obtener más pistas, por lo que planearon besarse en un lugar concurrido para forzar su aparición. Pero Jory no emergió. Incluso usando sus poderes, Ju-eun intentó invocarla, pero no tuvo éxito. Fue entonces cuando descubrieron que Jory había hecho un trato. No regresaría hasta que Ju-eun descubriera la verdad sobre Sun-Hoo. Por su parte, nuestro muchacho aceptó el desafío, pero el esfuerzo de tantos encuentros y su constante uso de habilidad lo dejó completamente agotado, al punto de ser hospitalizado. Por lo que ahora, días después, mientras empacaba algunas pertenencias de Jerry, Ju-eun encontró una chaqueta con el emblema del búho, y el hallazgo lo llevó a un recuerdo vivido de hace 3 años atrás, sospechando que Jory podría estar involucrada en los asesinatos. Es por eso que el muchacho llevó a Jerry de viaje a la playa para investigar con más discreción. Entonces, mientras caminaban bajo la luz de la luna, Jerry comentó que su chaqueta era muy parecida a la de Sun-Hoo. Recordaba vagamente haberse despertado una vez con esa prenda puesta, pero sin saber cómo llegó ahí. Y esto solo aumentó más la sospecha de nuestro chico. Jory podría haber estado involucrada en los asesinatos de hace 3 años, aunque estaba seguro de que Jerry no tenía nada que ver. Pero aterrada, Jerry confesó sentirse conectada a Jory de una manera que no entendía. En ese momento, Jory despertó y con firmeza negó ser una asesina. Y nuestro muchacho aprovechó para leer su mente, y todo encajó. El verdadero asesino era Sun-Hoo. Resulta que hace 3 años, justo cuando Ju-eun visitó la Casa de Sol, Sun-Hoo cometía el asesinato. Y justamente Jory fue la única testigo, por lo que intentó detenerlo, e incluso ayudó a Ju-eun cuando resultó herido en aquel incidente. Y
Ahora, al descubrir la verdad, nuestro muchacho se sintió aliviado. Hori no era la culpable, pero ella aún tenía algo que revelar. Una vez se infiltró en la casa de Sun-Hoo y descubrió fotografías de muchas mujeres, y solamente pensó que simplemente le era infiel a Yeri, hasta que encontró evidencia de los asesinatos. Lamentablemente, al no ser la personalidad primaria, no podía testificar legalmente como testigo. Tiempo después, nuestro muchacho y Hori se encontraron en el puente del río Han, y ambos buscaban a Sun-Hoo. Y cuando él descubrió que Yeri tenía una personalidad dividida y que Hori lo había visto asesinar, decidió acabar con ella. Pero Hori logró empujarlo desde el puente en defensa propia. Así que tras esto, Hori fue consumida por la culpa, pensando que había eliminado a Sun-Hoo. Entonces, cuando se lo confesó a Yoo-eun, él se alejó sin decir una palabra, lo que la hizo sentirse rechazada. Sin embargo, regresó poco después con una manta, y su gesto decía más que 1000 palabras. No la odiaba, creía que actuó para protegerse y que debía contarle a Yeri la verdad. Al día siguiente, Yeri vio un video grabado por Hori donde confesaba todo lo que sabía sobre Sun-Hoo. Como vida, decidió ir a la policía y denunciarlo oficialmente. Y vemos que mientras tanto, en otro rincón del campus, el profesor reprendía a Min-Hun por sus malas calificaciones. Le aconsejaba centrarse en su futuro, pero sus palabras no fueron muy bien recibidas. Molesta, Min-Hun ignoró el consejo, y en un giro inesperado, fue directamente a buscar a Sun-Hoo. Mientras tanto, Yeri y nuestro muchacho llegaron a la estación de policía, pero Yeri, invadida por los nervios, decidió marcharse. Y justo cuando estaban a punto de irse, un oficial los detuvo. Un detective había encontrado una nueva pista sobre los asesinatos sin resolver de hace 3 años. Resulta que el avance se logró luego de que Yoo-eun informara sobre un ciclista llamado Sun-Rung, lo que llevó a descubrir una conexión directa con Sun-Hoo. Ambos quedaron conmocionados al enterarse de que Sun-Hoo, a quien creían muerto, no solo estaba vivo, sino que era quien había estado escribiendo sobre ellos, utilizando sus vidas como material para su retorcida novela. Entonces, con un retrato hablado de su rostro, carteles de "se busca" comenzaron a circular por toda la ciudad. Mientras tanto, Min-Hun había llegado a la casa de Sun-Hoo y descubrió una habitación oculta. En ese momento, el muchacho, con una calma inquietable, la guió al interior. Fue entonces que Min-Hun comprendió que estaba en peligro y que probablemente sería su próxima víctima. Esa noche, la policía logró rastrear la ubicación de Sun-Hoo y se dirigió rápidamente al lugar. Al mismo tiempo, el profesor, desesperado por la desaparición de Min-Hun, colaboró en la búsqueda, ya que creían que en la zona podría haber otra habitación secreta. Fue entonces cuando Hori envió un mensaje urgente a Yoo-eun, revelando que había una habitación oculta detrás de una estantería. Al abrirla, encontraron a la chica inconsciente, justo antes de descubrir que Sun-Hoo se había trasladado a Busan, llevándose a Yeri consigo. En aquel lugar, nuestra chica estaba atada e indefensa, por lo que el asesino no solo la tenía cautiva, sino que planeaba usarla como carnada para traer a Yoo-eun y convertirlo en la escena final de su retorcida historia. Por su parte, Yeri, valiente a pesar de su situación, solo podía atacar su punto débil, sí, criticar su horrible novela. Pero sus palabras solo lo enfurecieron aún más. Sun-Hoo confesó que su plan era matar a Yoo-eun como el clímax perfecto para su obra. Entonces, cuando nuestro chico finalmente llegó, fue atacado inesperadamente por Hori, quien parecía estar obedeciendo órdenes del asesino. Por lo que al rato nuestro muchacho despertó, atado dentro de una bañera. Y ahí se reveló que Hori había hecho un trato con Sun-Hoo para proteger a Yeri, y a cambio seguiría sus instrucciones. Durante el encierro, Yoo-eun se burló de la novela de Sun-Hoo, diciendo que nadie la quería leer. Así que, herido en su orgullo, el asesino estalló en furia y lo golpeó brutalmente. Y es acá que el muchacho reveló toda la verdad. Había estado acechando a Yoo-eun y a Yeri durante años, creyendo que eso le daría material perfecto para su historia. Se sentía orgulloso de sus crímenes, convencido de que era un artista incomprendido. Y mientras tanto, presumía que incluso había logrado manipular a Hori, quien en realidad planeaba escapar. Y vemos que en paralelo, nuestro muchacho seguía siendo golpeado, mientras el agua seguía llenando la bañera, dejándolo al borde del desmayo. Por su parte, Hori huía de Sun-Hoo, pero una lesión en la pierna la ralentizó. Es así que el asesino la alcanza fácilmente y la lleva a un acantilado, un lugar donde en el pasado habían compartido recuerdos juntos. Ahí, Sun-Hoo expresó su enfermizo plan. Quería terminar su novela saltando al vacío junto con Hori. Pero justo a tiempo nuestro muchacho llega, y gracias a que Hori había aflojado sus ataduras y le había entregado un encendedor en secreto, Yoo-eun logró escapar antes de que fuera demasiado tarde, y sabía exactamente cuál sería el siguiente movimiento de Sun-Hoo. Poco después, la policía llegó y rodeó todo el área, pero el asesino, completamente fuera de control, seguía decidido a lanzarse al vacío con Hori. Y en un intento desesperado por salvarla, los oficiales le dispararon, lo que puso a Hori en medio del peligro. Pero afortunadamente nuestro muchacho intervino justo a tiempo y logró rescatarla antes de que se cayera.
Y ahora sí, poco después, Jerry recuperó la conciencia y llegó al lugar, justo cuando Sun-Hoo estaba siendo arrestado. Al verlo, no pudo contener su rabia y lo terminó enfrentando. Se sentía insultada por la novela que había escrito sobre ella y no dudó en hacérselo saber. Pero sus palabras solo avivaron la furia de Sun-Hoo, quien se liberó momentáneamente y arrebató contra los agentes, hasta casi empujar a Jerry por el acantilado. Y al ver esto, nuestro muchacho corrió a salvarla, pero en su esfuerzo por alcanzarla, perdió el equilibrio. Jerry cayó y Yue-Hoon saltó tras ella sin dudarlo. Y vemos que en medio de la caída, el muchacho tuvo una visión. Volvió al mundo interior de Hori. Ahí, ella le dijo que Hori se marcharía para siempre, dejando a Jerry en sus manos. Creía firmemente que Yue-Hoon podía protegerla, y con una sonrisa triste, Hori se despidió para siempre. Ya más tarde, Jerry despierta en el hospital, y lo primero que hizo fue a buscar a Yue-Hoon. Lo encontró a salvo, pero lastimosamente él había perdido la memoria, incluyendo el recuerdo de su primer encuentro. Y para empeorar las cosas, Yue-Hoon ya no podía leer la mente, lo que hacía aún más difícil reconectar con sus recuerdos. Aún así, Jerry no se rindió. Intentó ayudarlo a recordar, hablándole, compartiendo memorias y reviviendo momentos, pero nada parecía funcionar. Hasta que una noche mientras Yue-Hoon dormía, Hori apareció una última vez, tratando de despertar sus recuerdos desde lo más profundo de su mente. Y sí, al parecer funcionó, porque cuando despertó, Yue-Hoon aún estaba confundido, pero poco a poco comenzó a recordar. Y después de varios días de recuperación, se preparó para salir del hospital. Y en un último esfuerzo, Jerry se vistió como Hori, con la esperanza de activar sus emociones dormidas, y esta vez sus esfuerzos no fueron en vano. Yue-Hoon recordó fragmentos de sus momentos juntos, por lo que sonrió y supo que era hora de comenzar de nuevo, pero esta vez juntos desde el principio. Y es que de esta manera termina este gran resumen. Ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video. Chau.